estado transmitiendo en YouTube, y pues nuestro hermano Miguel ha estado bien activo ahí en las redes, subiendo no solamente la predicación, sino subiendo los shorts, y pues yo les recomiendo que los vean, hermanos. A veces escuchamos la predicación, nos vamos y se nos olvida, pero ahí están esos shorts, hermano. Denle un repaso, porque sabe que yo siento que cada predicación que el Señor nos da, todos tienen un propósito, y hay mucha carnita, hermanos, en estas predicaciones. A veces se nos van muchas cosas, porque pues aquí pues nos distraemos, no sé, por cualquier cosa, y pues es una buena manera de recordar la palabra, de repasarla, y pues de apoyar también a este nuevo canal, pues para que haya más reproducciones, para que corra, para que le llegue más gente, hermanos. Que yo pienso que es lo que le ha faltado a esta iglesia, a este ministerio, le ha faltado más difusión. Y pues bueno, hay que comenzar a utilizar esas herramientas que la tecnología nos da. No estamos todavía tan diestros en ello, pero poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Nadie nace aprendido. Amén. Pues el Señor me los bendiga nuevamente, y vamos a abrir la Biblia, si usted me acompaña, en el libro de segunda libro de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, y vamos a ver lo que nos tiene el Señor en esta mañana. Amén. Dijimos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. El tema de esta mañana, hermanos: el amor debe ser firme. Amén. El amor debe ser firme. Vamos a ver este mensaje, y yo creo que va a ser de bendición. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Pedro, le dije, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Leemos hasta el 11, del 5 al 11. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios esta palabra. Padre, tú nos enseñas, Señor, a través de las Escrituras, lo que nosotros debemos de hacer. Te pedimos que nos estés dirigiendo en esta mañana a través del poder de tu Espíritu Santo, y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y esté arreglando, esté componiendo, esté transformando lo que tenga que ser transformado, lo que tenga que ser restaurado, Padre, a fin de que podamos conocer, Señor, tu voluntad y todas esas bendiciones, Señor, venideras a las que tú nos has llamado, Padre. Que todas esas bendiciones puedan llegar de manera plena, de manera abundante hacia la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Creemos que tú ya lo estás haciendo espiritualmente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos.
El amor debe de ser firme, hermanos. Debemos de actuar con firmeza. ¿Sabe que a veces dudamos o a veces no entendemos realmente cómo funcionan las cosas? Pero esto de lo que le voy a hablar el día de hoy, hermano, es una parte muy importante del amor. Dice ya en el libro de Proverbios que el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. A veces no entendemos, hermanos, pero el amor, aparte de todo eso que a veces hemos escuchado, hemos predicado y hemos entendido acerca de lo que se trata el amor, siempre vamos a tener que darle también un equilibrio. Tenemos que equilibrar un poquito la balanza, porque de otra manera, hermanos, nos vamos a equivocar. El amor es bonito, el amor es hermoso, pero también tiene que ser firme, hermanos. Porque si no hay firmeza en nuestro amor, pues va a faltar una parte muy importante. Mire, vivimos tiempos complicados en donde a los padres se les enseña pues que ya no puedes ni llamarle la atención a los hijos, lo cual, perdón que se lo diga, pero pues es una bobería. Es una bobería, no porque nosotros promovamos el maltrato infantil, que se maltrate a los niños, no, de ninguna manera, porque somos muy dados a eso. Los seres humanos nos vamos a los extremos. Entonces el pastor está promoviendo el maltrato infantil. Por supuesto que no, claro que no. Pero hermano, una cosa es muy diferente el maltrato infantil y otra cosa es pues nunca llamarle la atención a tu hijo. En vez de ayudarlo, lo estás corrompiendo. Estás promoviendo o provocando que tu hijo se vaya por un camino equivocado. Sabes que tus hijos saben y ellos entienden cuando merecen ser reprendidos, cuando merecen un regaño, porque ellos saben y entienden que lo que hicieron está mal. Y ellos están esperando a que tú les llames la atención. Ellos están esperando a que tú los detengas. Ellos están esperando, pues a que si es necesario, pues ni modo, un castigo. Pero a veces, ¿qué hacemos los padres? No, pues es que dicen que ya no debo de llamarle la atención. Sí, eso dicen. ¿Y quién dice eso? No, pues las autoridades. No, pues los hombres. Pues qué perdidos y qué extraviados andan las autoridades y los hombres. Porque hay ocasiones en que, sin decírtelo con palabras, nada más con sus actitudes, los niños están pidiendo a gritos, pues a veces que les llames la atención, que les des unas nalgadas, que requieren un castigo. No hay de otra. Cuando hacen el berrinche, cuando actúan de manera indebida, ellos saben que merecen una llamada de atención. Y hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú en ese momento no haces lo que te corresponde, si no cumples con tu responsabilidad de llamarle la atención a ese niño, cuando ese niño crezca y tú le quieras llamar la atención, ya no te la va a aceptar, no te la va a recibir. Te va a decir, cuando tú pudiste o cuando tú debiste de haberme llamado la atención, no lo hiciste, ahora no me digas nada. ¿Y sabes qué? Va a guardar resentimiento, porque no tuviste el valor, no tuviste la firmeza de hacer lo que tenías que hacer en aquel momento. En cambio, cuando ese niño reconoce que necesita una llamada de atención y tú le llamas la atención en el momento y en la forma de vida, ese niño cuando crezca te va a agradecer. Te va a decir, gracias papá, gracias mamá. ¿Te acuerdas que me llamaste la atención por esto? Yo reconozco que me porté mal, que lo que había hecho era algo indebido y te doy gracias por haberlo hecho.
porque gracias a que lo hiciste, ahora soy la persona que soy. Y va a haber gratitud, y va a haber agradecimiento en el corazón de ese niño. ¿Se fija cómo el mundo anda tan equivocado? ¿Pero por qué sucede esto? Porque confundimos el amor, hermanos, porque no entendemos el verdadero significado de lo que significa amar a las personas. El amor debe de ser firme. Mire, si quiere vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer al revés esto. Ahí leímos ahorita 2 de Pedro 1, 5 al 9. Dice que a la fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal le añadamos el amor. Pero vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué le parece si a su amor le añade el afecto fraternal? Usted dice, es que yo ya tengo amor. Ah, qué bueno. Ahora añádale el afecto fraternal. Ahora no debe de haber pleito entre hermanos, no debe de haber discusiones, no debe de haber diferencias. Añádale el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añádale una vida piadosa, añádale la piedad. Y a la piedad, añádale paciencia. Ya qué falta nos hace a veces la paciencia. Somos muy impacientes, somos impacientes por naturaleza. Y a veces creemos que estamos bien. Hermano, si tú eres impaciente, no puedes estar bien. Ay, pastor, entonces andaré mal. Por supuesto que lo andas. Pero, ¿y si tengo razón? Aunque creas tenerla, si eres impaciente, andas mal. Necesitas añadirle a la piedad paciencia. Y a la paciencia necesitas añadirle dominio propio. Y al dominio propio necesitas añadirle conocimiento. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Al dominio propio hay que añadirle conocimiento. Y al conocimiento hay que añadirle virtud. Y a la virtud hay que añadirle fe. Hay que creer en el Señor. Mire, ¿sabe que 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, hermanos. Y todo esto que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13, todo es cierto, hermano, todo es verdad. Pero a todos estos atributos del amor, después tenemos que irle añadiendo también los atributos cristianos. Es decir, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, pero a esto le tenemos que añadir también la fe, le tenemos que añadir la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, y tenemos que añadirle el amor para que la obra de Cristo se vaya completando en nuestra vida. Amén. Así de esa manera, si hacemos estas cosas no nos van a permitir estar ociosos. ¿Sabe cuándo andamos pensando cosas malas? Cuando estamos ociosos. ¿Sabe cuándo andamos haciendo cosas indebidas? Cuando estamos ociosos. Porque Satanás opera fácilmente en una mente ociosa. Cuando tú estás descuidado, cuando tú no tienes nada que hacer, ahí el enemigo es cuando te ataca, es cuando vienen los pensamientos, es cuando te quiere manipular, te quiere controlar y te quiere llevar a pecar y a hacer tantas cosas indebidas. Pero mire, hermano, el hecho de que
el amor de Dios o el hecho de que el amor de la gente esté presente o sea muy grande, eso no significa que tenemos derecho a abusar del amor que Dios nos da. Eso no significa que podemos abusar del amor de nuestros hermanos en Cristo. ¿Sabe que mucha gente abusa de la gracia de Dios? Mucha gente abusa del amor de los hermanos. Dicen, pues son cristianos, ¿no? Que se aguanten. Pues son cristianos, pues no se pueden defender, no pueden decir nada. Son cristianos, pero no abuses. Amén. Dios es bueno, Dios es amor. Por supuesto que Dios es bueno, por supuesto que Dios es amor, pero no abuses. No abuses, porque qué tal si Dios no nada más es amor, también es fuego consumidor. Dice la Escritura que no hagas que Dios se enoje contigo. ¿Por qué ha de destruir Dios la obra de tus manos? Porque si los ángeles, hermanos, que abusaron de la gracia de Dios y de la confianza que Dios le dio, no fueron perdonados. Mire, si quiere abrir ese texto en 2 de Pedro 2:4. Déjeme lo hablo con usted, 2 de Pedro 2:4. Dice que si los ángeles no fueron perdonados, pues ¿quién dice que Dios nos va a perdonar a nosotros si nosotros abusamos de su gracia, hermanos? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pues hermanos, ¿quién dice que si nosotros abusamos de la gracia de Dios y actuamos de una manera indebida, quién dice que Dios va a perdonarnos, hermanos? ¿Sabe que ese es el problema? De que la gente se equivoca pensando que Dios es tan bueno, que nunca le va a castigar. Error. Dios es bueno, pero sí te puede castigar. Y sabes que incluso a veces el castigo de Dios ni siquiera es para destruirte, sino para que te corrijas, para que cambies de actitud. Y sabes que eso forma parte muy importante de su amor, porque acuérdense que lo que a Dios más le importa es tu salvación. Él no quiere que tú te pierdas. Y si tiene que tratar contigo a través de enfermedades, a través de tribulaciones o como sea, con tal de salvar tu alma para que no te pierdas, hermano, lo va a hacer. Pero ¿qué necesidad hay de que Dios trate contigo de manera tan dura? ¿Sabe? Usted me ha escuchado predicarlo muchas veces. Y yo, cuando Dios me habla, yo le digo, Señor, lo que tú digas, Señor. Yo con poquito tengo. Yo con una cachetada tengo, dice. Te dobla la mano y te hace manita de puerco. Dices, Señor, me rindo. Y ríndase de volada, hermanos. De volada, ríndase ante el Señor, porque nunca le vamos a poder ganar a Dios, hermanos. ¿Y qué necesidad hay de que Dios tenga que estar tratando con nosotros de manera dura, de manera fuerte? No, hermano. Mejor vivir una vida de bendición. Pero tenemos que ser obedientes y no debemos de abusar de la gracia de nuestro Dios.
Porque si Dios no perdió a los ángeles, sino que recibieron su justo castigo por su mal comportamiento, ¿quién nos dice a nosotros que nos vamos a escapar del juicio de Dios, hermanos? Si descuidamos, como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, si nosotros descuidáramos una salvación tan grande, hermanos. Si nosotros nos descuidamos a tal punto, hermano, pues estamos actuando mal y nos estamos arriesgando a que Dios tenga que tratar en nuestra vida. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el amor es sufrido y que todo lo soporta, pues así es el amor. Así era Cristo, hermanos. Él estaba dispuesto a morir incluso por nosotros. Él era sufrido. Él estuvo dispuesto a soportar todo por amor de nosotros, hermanos. Pero no debemos de abusar del amor que Cristo nos tiene. No debemos de abusar del amor de la gente. Acuérdense que dice la Escritura que todos aquellos que abusaron de la confianza de Dios, todos los que abusaron de la confianza de Dios, todos terminaron mal, hermanos. No hay ni siquiera uno que haya abusado del amor y de la gracia de Dios que haya terminado bien. Porque aunque el amor no se defiende a sí mismo, hay alguien que lo defiende. ¿Quién lo defiende, hermanos? Dios. El amor, cuando tú tienes amor, tú no te defiendes a ti mismo, hermano, pero porque tu confianza está puesta en Dios. El amor no se defiende a sí mismo, pero hay alguien que defiende al amor, o a la persona que tiene amor, o a la persona que ha decidido obedecer a Dios. Y el que lo defiende es el Señor, hermano. Y dice el libro de Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Mira, habla la Biblia ahí en Hebreos 10:31. Si lo lee desde el 30, dice: pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe que el juicio de Dios es necesario que empiece por su casa? Es decir, que el juicio de Dios no va a comenzar por los inconversos, hermanos. No nos equivoquemos. El juicio de Dios va a comenzar por nosotros. Primero nosotros tenemos que enderezar nuestros caminos. ¿Cómo le puedes decir tú a un inconverso que enderece su vida si tú no has enderezado la tuya? ¿O cómo le puedes decir, dijo el Señor Jesucristo, a otra persona: mira, es que tienes una astilla en tu ojo, pero no te has dado cuenta de la viga que hay en el tuyo? Primero saca la viga que hay en tu ojo para que puedas ver con claridad y le puedas ayudar a otras personas a que saquen la astilla que tienen en el suyo. Entonces el juicio de Dios es necesario que empiece primero por la iglesia, hermanos, por el pueblo de Dios. Nosotros somos los primeros que tenemos que corregir el rumbo, porque nosotros somos los que hemos recibido las promesas, nosotros somos los que hemos recibido la palabra de Dios. El mundo no conoce la palabra de Dios, tú y yo sí la conocemos. Pero dice el Señor, hermano, si alguien quiere abusar de ti, es que ¿cómo voy a poner la otra mejilla? Es que ¿cómo voy a dejar que me humillen o que me hagan cosas? Hermano, dice el Señor: estad quietos y conoced mi obra. Estad quietos. Mía es la venganza, yo daré el pago. Alguien abusa de que tú eres cristiano, alguien quiere abusar de que tú no te defiendes. El Señor te dice: déjamelo a mí, déjamelo a mí. Yo voy a tratar con él. Mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces es por eso que nosotros no debemos de defendernos, hermanos. Debemos dejar las cosas a Dios. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe que a la gente le convendría que tú te defendieras? Bueno sería para ellos
que tú solo te defendieras. Y ellos es lo que quieren, provocarte, para que tú te defiendas, para que tú actúes. Pero hermano, ¿sabes que cuando tú no te defiendes, a esas personas les va a ir peor? Porque lo que tú les podrías hacer no es nada, hermanos, a lo que Dios les puede hacer. Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Saben que a nosotros pues nos han difamado, han dicho mentiras acerca de nosotros? Ayudamos a la gente, ayudamos a todas las personas, y a veces incluso personas a las que les hemos ayudado después hablan mal de nosotros. Y tú dices, ah, caray, decía la viejita, y antes me volteaste, diablo, ¿verdad? Oye, ayudas a la gente, tratas de bendecirlos, y luego que después anden hablando mal de ti, pues está complicado, hermanos. Pero ¿saben qué hemos hecho nosotros? Nos hemos quedado callados. Eso crees, eso piensas, Dios te ayude. Yo sé que yo hice lo posible por ayudarte y por bendecirte. A ti a lo mejor ya se te olvidó, allá entre tú y Dios. ¿Qué dice la Escritura, hermano? El que regresa mal por bien, nunca se apartará el mal de su casa. Ah, caray, hermano, ¿qué te digo? Eso dice la Escritura. El que regresa mal por bien, nunca se apartará el mal de su casa. Y hermano, Dios les da una buena, que ya piden piedad. Y no porque uno les desee mal, hermano, no, sino porque Dios es justo. Y Dios no se queda con nada. ¿Sabes que cuando una persona te está difamando, es como dice la Escritura, que es como si agarrara un martillo y te está dando en la cabeza? Esa persona está tratando literalmente de asesinarte. A lo mejor no físicamente, pero está asesinando tu reputación. Está tratando de destruirte. Es como si agarrara un martillo y te diera en la cabeza. Es casi como un homicidio. Hermano, ¿usted cree que Dios no va a tratar con las personas que actúan de esa manera? Por supuesto que va a tratar de esa manera. Miren, muchas veces he explicado la manera en que a veces malinterpretamos lo que dicen las Escrituras, hermanos. Una de esas malas interpretaciones es esta. Pensamos erróneamente que podemos abusar del amor que una persona tiene porque la consideramos que es incapaz de defenderse, y decimos, es que todo lo debe de soportar, es que debe de estar dispuesto a sufrirlo todo. Y si es cierto, no tenemos razón, la Biblia lo dice, pero eso no nos da derecho a abusar. Así que en lo que nos equivocamos es en pensar que porque esa persona pues no hace nada, esa persona se defiende, pues creemos que ya no va a pasar nada, hermanos. Eso es un error. Esta clase de personas que se esfuerzan por ser obedientes a Dios y que no dicen nada ante el abuso, sino que se quedan calladas, hermanos, tiene quien las defienda. ¿Y quién es el que las defiende? El que las defiende es el Señor. Amén. Y como le dije, sería más ligero, hermano, lo que el hombre te puede hacer a lo que Dios te puede hacer, hermano. Porque es una cosa horrenda, dice la Biblia, caer en manos de un Dios vivo. Así que no debemos de ser abusivos, no debemos de abusar de la gracia ni de la misericordia que el Señor tiene con nosotros. ¿Saben que Jesús era misericordioso y todo el mundo quería abusar de él? Decía, pues no se defiende, pues no mete las manos, y todo el mundo quería abusar de él. Le hago una pregunta. Si Jesús hubiera andado armado, imagínenselo con una espada aquí,
Digo, en aquel tiempo era la espada. Imagínenselo con una espada. O imagínenselo con una legión de ángeles detrás de él, escoltándolo. ¿Quién se hubiera atrevido a querer abusar de Jesús? Nadie. Todos hubieran tenido miedo, hubieran tenido temor. Pero como Jesús no iba armado y como Jesús no traía escoltas, al menos no de manera visible, porque de manera invisible los ángeles de Dios siempre estaban alrededor de él, hermano, y lo guardaban y lo protegían. Pero todo el mundo, en su ignorancia en aquel tiempo, creían que porque Jesús no iba armado y que porque Jesús no traía escoltas visibles, creían que podían abusar de él y que no iba a haber ninguna consecuencia, hermano. Pero no es así. Durante toda la historia bíblica, durante toda la historia de lo que nos hablan las Escrituras, hermanos, vemos que todos aquellos que se atrevieron a abusar de la bondad de Dios terminaron estrellándose con su justicia. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita, Dios es amor, pero también es justo. Y Dios es fuego consumidor, hermano. Por ejemplo, Saúl desobedeció a Dios traicionando la confianza que Dios le había dado. ¿Y cómo terminó Saúl, hermanos? Mire, abra su Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 17 al 23. Y mire lo que le manda a decir el Señor a través del profeta Samuel. Primera de Samuel 15, versículos 17 al 23. Y dijo Samuel, le está hablando el profeta Samuel al rey Saúl, pero era palabra de parte de Dios. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le había dado la confianza, una enorme confianza a Saúl. Era el primer rey de Israel, hermano. El pueblo de Israel jamás había tenido rey. Pero Dios le dio la confianza a un hombre, aunque él mismo se menospreciaba a sí mismo. Él mismo decía: pero ¿y quién soy yo para que tú me pongas por rey? Yo soy el menor, soy el más pequeño de mi familia, de mi tribu. Y aún así Dios le dio la confianza, hermanos. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio Saúl a Dios? Que desobedeció a Dios, que traicionó esa confianza que Dios puso sobre de él. ¿Y de qué manera terminó Saúl, hermanos? Dice la Escritura que venía un espíritu y lo afligía y lo atacaba, es decir, ya se estaba volviendo loco, estaba perdiendo la razón, estaba perdiendo la cordura. Empezó a atacar a David, a perseguirlo, sentía celos, tenía envidia por él. Y hermanos, pues sabemos que en una de esas batallas murió junto con su hijo, con Jonatán. ¿Y todo por qué, hermano? Todo por haber desobedecido a Dios. Lo mismo pasó con Joab. ¿Se acuerda de Joab?
el general del ejército del rey David. Joab era un militar tremendo, hermanos, era un estratega, era una persona muy preparada para la guerra. A cualquier batalla difícil, el rey David lo enviaba a él y siempre salía victorioso, siempre, hermanos. ¿Quién era Joab? Joab era hijo de una de las hermanas del rey David, era hijo de Sarbia. Por eso decía el rey David, hijo de Sarbia, o sea que era sobrino del rey David. Pero ¿sabe que Joab abusaba de la confianza que le daba el rey David? Abusaba de que David era misericordioso, abusaba de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y pensaba que nunca iba a pasar nada, que podía hacer lo que quisiera. Como él era un estratega y era el general del ejército, se tomaba atribuciones que no le correspondían. Cuando llegó el general del ejército de Israel, Abner, tenía resentimiento con él porque había matado a su hermano, cuando su hermano había provocado la muerte. Abner le había dicho al hermano de Joab, apártate de mí, porque si te hago algo, tu hermano no me lo va a perdonar. Apártate, yo no te quiero hacer nada. Le dijo a su hermano, al hermano de Joab, Asael. Le dijo Abner a Asael, apártate, yo no te quiero hacer nada. Si te mato, tu hermano no me lo va a perdonar. Pero Asael insistía hasta que Abner ya no le quedó de otra que pelear contra él y lo terminó matando. Sin embargo, Joab, de manera traicionera, engañándolo, le dijo, ven, es que quiero hablar contigo, quiero decirte unas palabras. Y cuando él se descuidó, sacó una daga y lo terminó asesinando, lo terminó matando. Cosa con lo cual el rey David no estuvo de acuerdo, porque eso no fue una muerte en la batalla, no fue una muerte en la guerra, eso fue un asesinato. Es decir, que Joab se tomaba atribuciones que no le correspondían, y por eso decía el rey David, los hijos de Sarbia son duros para mí. Hijos de Sarbia, ¿qué tengo yo con ustedes? Porque aunque eran hombres muy valientes, también eran muy violentos. ¿Se acuerda cuando aquel hombre Simeí blasfemaba y maldecía delante del rey David cuando Absalón, su hijo, se levantó en contra de él? ¿Qué dijo otro de los hijos de Sarbia, Abisai? Dijo, ¿quieres que vaya y le quite la cabeza? Le dijo el rey David, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hijos de Sarbia? Son unos violentos. ¿Cómo que le vas a quitar la cabeza? Si él está maldiciéndome, es porque Dios así se lo permitió. Así que no le hagas nada. Dios se compadezca de mí y Dios vea mi agravio. Y hermanos, sabemos que Simeí no se quedó sin su castigo. Dios trató después con él más adelante. Pero, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Joab? Quien continuamente abusaba del hecho de que David era misericordioso y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y creía que por eso podía abusar de ello, hermano. Se la pasaba actuando mal y hacía siempre lo que quería, como si nunca fuera a pasar nada, hermanos. ¿Cómo terminó Joab? Sabemos que en una de las rebeliones tuvieron que matarlo, porque se rebeló levantándose con otro de los hijos de David y no quedó de otra más que tener que matarlo por su rebelión. Y no hablemos de Judas, hermanos, quien traicionó al Señor. Judas ha de haber dicho, pues el Señor no se defiende, porque el Señor dice allá en Isaías 53:7, hermanos, que Él permanecía delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, hermano. Dice, mire, abra ahí Isaías 53:7 y vea la actitud que hubo nuestro Señor Jesucristo. Por si usted dice, ay, pero ¿por qué tengo que tener yo esa actitud? Pues porque es el ejemplo que nos dejó el Señor, hermano. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuál era la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo? Él, aunque estaba angustiado y estaba afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo nada, hermano. Pero había otro desde los cielos que estaba presenciándolo todo, hermano, y que no se iba a quedar con los brazos cruzados. No nos equivoquemos, hermano. Todo lo que nosotros los seres humanos sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Jesucristo enmudeció como oveja, no abrió su boca, pero Dios lo estaba presenciando todo. Dios estaba viendo a sus trasquiladores, Dios estaba viendo a aquellos que lo estaban escupiendo, Dios estaba viendo a aquellos que lo estaban golpeando, Dios estaba viendo a aquellos que estaban poniendo los clavos. ¿Usted cree que se iban a escapar de la ira de Dios y de su justo juicio? No, hermano. Acuérdense que los judíos en aquel tiempo dijeron, ¿se acuerda que decían, están asesinando a un justo? Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, qué cosa tan dura, qué maldición tan grande se echaron los judíos en ese momento. ¿Se acuerda del holocausto que vivieron los judíos? Y cómo mataron a millones de ellos. ¿Usted por qué cree que ocurrió eso? Porque ellos cometieron un pecado muy grande. Asesinaron al Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Jesucristo es el Rey de la Gloria, hermanos. Y no solamente lo asesinaron, sino que dijeron, su sangre sea sobre nosotros, su sangre sea sobre nuestra cabeza, su sangre sea sobre nuestros hijos, es decir, sobre nuestra descendencia. Hermano, aquel que defendía a nuestro Señor lo estaba observando todo. Él presenció aquellas palabras, él escuchó aquellas palabras y presenció aquella escena. Hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Se fija por qué le digo que Dios es amor? Pero también Dios es firme, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender también a actuar con firmeza. ¿Sabe qué? Le decía ahorita que a veces malinterpretamos. Y decimos, pero es que, hermano, usted dice que debemos de tener amor. Por supuesto, hermano, tienes que tener amor. Pero ¿y cómo puedo tener amor y también actuar de esta otra manera? Hermano, ahí es donde te estás equivocando. No has entendido que actuar de esta manera lleva implícito el amor que tú sientes hacia esa persona. Mire, le voy a contar una cosa, le voy a contar una intimidad. Le voy a contar algo que pasó con un hermano que ya no se congrega aquí, pero hubo un tiempo que se congregaba aquí. Y miren, me atreví a decirle a este hermano, no se lo cuente a nadie, nomás es para nosotros. Le dije, hermano, te estás equivocando, hermano. ¿Por qué, hermano? Pues es que has permitido que tu esposa tome la autoridad en el hogar. Has permitido que ella sea la cabeza y no tú.
equivocando. Tienes que comenzar a arreglar eso. Dios no está de acuerdo en que tu mujer sea la cabeza. Dios no puso a tu esposa como cabeza, Dios te puso a ti como cabeza. Y tú tienes que tomar la responsabilidad y tienes que tomar el lugar que Dios te dio. Hermano, ¿qué cree que fue lo que hizo? Fue y le dijo a la hermana: oh, ¿cómo ves? Dice el pastor que... No, pues ya se imagina. Lo puso como a camote y a mí junto con él, ¿no? Pues, ay, ¿quién se cree ese pastorcito? Que venga él y me quite, ¿no? Hermano, ¿en qué radica el error? ¿En qué radica el error, hermano? Es que nos vamos hasta un extremo. Es que no debemos de hablar, no tenemos que tener amor, el amor es sufrido, todo lo aguanta, todo lo soporta. Hermano, pero eso no implica abandonar tu responsabilidad ni tu posición, la posición que Dios te ha dado. Ay, hermano, pues entonces creo que entendí mal. Pues por supuesto que entendió mal. Te estás yendo hasta el otro extremo de plano. Y luego a una hermanita, tampoco se cumple, no sé. Vamos a decir, ay, seré yo maestro, ¿verdad? Seré yo maestro. Nos pidió consejo y le dijimos que pues tenía que obedecer a su esposo, que tenía que respetarlo, por lo que dice la escritura, ¿no? Pero ¿qué creen que fue lo que hizo? Se fue hasta el otro extremo. De repente ya no vino a la iglesia. Uy, esta hermana ya no vino. Y ya no vino, y ya no vino, y ya no vino, y ya no volvió. Y luego después supimos que andaba en los bailes y que andaba quién sabe en dónde. Y nomás nos enteramos que dijo algo más o menos así: pues usted dijo que obedeciera a mi esposo. Un esposo inconverso. Pues un esposo inconverso, ¿qué te va a decir? Pues échate una conmigo. Y te va a decir, vámonos al dancing. Y te va a decir un montón de cosas. Pero ¿a qué hora le dijimos nosotros eso? Que se dejara de congregar y que anduviera haciendo cosas indebidas. ¿De dónde sacó eso? O una de dos: o de plano entendió mal, o quiso entender mal, ¿verdad? O dijo, no, pues el pastor ya me dio luz verde, ¿verdad? Entonces nos vamos a los extremos, hermanos. Nos vamos a los extremos. Cuando tú hablas con tu esposa y le dices, ¿sabes qué? Es que tú no debes de llevar la autoridad me corresponde a mí, Dios me puso a mí por cabeza. Hermano, estás amando a tu esposa, le estás haciendo un beneficio, le estás haciendo un bien. No, pero ¿y si se enoja? Pues tiene doble trabajo, enojarse y contentarse. Pero ¿y si me corre? Pues hermano, pues, le dices de mejores lugares me han corrido. Y si me avienta mis maletas, ¿verdad? Hermano, pues no será ni el primero ni el último. Pero no seas sacatón. Tienes que enfrentar las cosas, porque el amor, además de todo eso, también tiene que ser firme. Tienes que hacer lo que te toca. Mire, ¿qué pasa cuando un varón no toma su lugar? ¿Quiere que se lo diga? ¿Se lo digo o no se lo digo? Como que ya se lo va a decir. Dice, pues échalo. Las mujeres necesitan una figura de autoridad, necesitan liderazgo. Y quieren que su esposo sea un líder. Alguien a quien ellas puedan seguir. Ellas no quieren que su esposo ande detrás de ellas. Que su esposo siempre, para todo, tenga que andar preguntando. No significa que no tenemos que considerarlas ni tomar en cuenta. Parece tantito también, ¿verdad?
las mujeres necesitan liderazgo. Y cuando el varón no asume su liderazgo, está poniendo en riesgo a su matrimonio y está poniendo en riesgo a su esposa. Por eso es complicado también a veces que las damas trabajen. Yo sé que a veces la economía no sobra, pero saben que la mujer cuando está en un trabajo se expone a los liderazgos que hay en ese trabajo. Y si usted no tiene liderazgo y la mujer está expuesta a personas con mucho liderazgo ahí en ese trabajo, pues su esposa está en riesgo. ¿Y todo por qué? Porque usted no quiere asumir su liderazgo. Pero es que no me deja. Pues es que no le vas a pedir permiso. Es que lo tienes que hacer. Y si se enoja, que se enoje. Y si me corre, pues hermano, como el gato de Pedro Picapiedra, te avienta por la ventana y te metes por la puerta. No, te sacan por la puerta y te metes por la ventana. Y si te avientan las maletas, pues hermano, pues lo que te avienten, a pechuga, firme. Va a llegar un momento en que va a tener que reconocer que el liderazgo se lo dio el Señor a usted y no a ella. Y en su momento se va a enojar contigo y no te va a agradecer, pero va a llegar un momento en que te va a dar gracias. Va a decir gracias, porque hiciste lo correcto, porque hiciste lo que tenías que hacer, aunque yo me enojé, aunque no me parecía y no me gustaba lo que sea, pero hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste lo correcto. ¿Saben que a veces nos quejamos y decimos mucho? A veces los hombres dicen, pues sí, pues el pastor dice, ¿verdad? Pues sí, pues sí, pues porque su esposa es así, ya sabe. Hermanos, mi esposa ha tenido que crecer, mi esposa ha tenido que madurar y yo la he tenido que ayudar para ello. Ayuda a la suya. Así de sencillo. Y algunas damas podrían decir, sí, pues la esposa del pastor, pues dice todas esas cosas, pues porque es la esposa del pastor. Pues sí, pues el pastor es así, pues sí, así sí. Bueno, pues ayuda a su esposo para que también sea líder. ¿Quiere que su esposo tenga liderazgo? Pues no lo esté aplastando, pisoteando o menospreciando o actuando de manera grosera y respetuosa con él, porque si no, pues ¿cuánto va a crecer? Échele tantita la mano. Entonces, recuerdo haber leído, hermanos, un libro del doctor James Dobson, creo que se llama Cómo educar a un niño de carácter difícil. Y en ese libro, hermanos, el doctor James Dobson habla de que además de los atributos que tiene el amor, además de ser sufrido, además de todos los atributos de los que la Biblia habla acerca del amor, también tiene que ser firme. Y cuando educamos a un niño de carácter complicado, de carácter difícil, pero no somos firmes con él, en vez de ayudarlo, lo estamos perjudicando. Cuando tú no eres firme con tu esposa, en vez de ayudarla, la estás perjudicando. Cuando tú no eres firme con tus hijos, en lugar de ayudarlos, los estás perjudicando. Cuando no actuamos con firmeza, nos estamos equivocando, hermanos. Y muchos piensan de manera equivocada que pueden abusar y que no pasa nada, hermanos. Mire, la gente abusa de los cristianos y dicen que al cabo que no se pueden defender. Pues sí, pero ¿se te olvida que hay alguien que los defienda? Pues les puedo echar la basura. Es cristiano. Órale, para que se le quite. Desde arriba, ¿quién cree que está observando y está viendo esa acción? ¿Quién cree que está observando? Aquel que pesa los corazones lo está observando todo y está diciendo, ándale,
con que te estás metiendo con uno de mis hijos. Cuidado, hermanos, hay un foco de alerta ahí, cuidado. No se puede abusar de los cristianos, por eso no debemos de abusar entre nosotros. Es que Dios me ama y es que yo soy su consent. Pues usted será lo que sea, pero también esa persona que está a su lado, también Dios a esa persona la ama. Y si usted abusa de la otra persona, pues Dios va a tener que tratar con usted, porque aunque esa persona no se defiende, hay alguien que está detrás de esa persona que sí lo va a defender, hermanos. Muchos abusan de los pastores y dicen que al cabo que no se puede portar mal, porque si no, pues nomás le digo, ay, y eso que eres pastor, ¿va? Y ya lo aplaco. Entonces, pues si son siervos de Dios, entonces no se pueden defender y pues puedo abusar de ellos todo lo que quiera. Hermano, peor aún, la gente abusa de la viuda y del huérfano, porque no tienen quien los defienda, dice. ¿Usted cree que la viuda y el huérfano no tiene quien los defienda? ¿Qué dice allá el libro de los Salmos, hermanos? O el libro de Éxodo 22. Mira ahora, Éxodo 22. ¿Quién defiende a la viuda y al huérfano, hermano? ¿Los defiende Dios, hermanos? ¿El más poderoso de todos? Éxodo 22, desde allá dice la palabra de Dios, hermano: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. No vas a afligir a la viuda ni al huérfano, porque a la viuda y al huérfano, dice el Señor, los defiendo yo. Y si ellos claman a mí, yo voy a escuchar el clamor de ellos y yo voy a tener que tratar contigo. Y en el libro de los Salmos, hermano, habla de que Dios es el protector de la viuda y del huérfano. Y en el Salmo 68:5 y en el 146:9 habla de que Dios defiende a la viuda y al huérfano, hermano. Entonces hay de aquellos que se levanten en contra de ellos. Yo no quisiera estar en el lugar de ellos, hermanos, de aquellos que se meten con la viuda y con el huérfano. Al contrario, yo tengo que orar por ellos. Cuando yo oro por los alimentos, digo: Señor, que no le falten los alimentos a aquellas personas que tienen necesidad, y dáselos también a aquellas que son viudas y a aquellos que son huérfanos. Provéeles de lo necesario, porque tú eres el proveedor de ellos, tú eres el que tiene cuidado de ellos. Y también dice la Escritura en el Salmo 34:7, hermano, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tenemos quien nos defienda, hermanos. El ángel de Jehová nos defiende, hermano. Casi nadie. ¿Y qué dice el Salmo 91 en el versículo 1? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la gente puede abusar de ti impunemente sin que nada pase. No. ¿Pueden abusar de ti? Sí pueden, y de hecho lo hacen, y a lo mejor hasta a diario. Pero de que Dios les va a pedir cuenta, Dios les va a pedir cuenta. De que eso no va a quedar impune, no va a quedar impune. La gente a veces habla a la ligera, hermanos. Dice la Biblia que la lengua es un mundo de maldad que inflama la rueda de la creación. La gente habla a la ligera y dice tantas cosas acerca de nosotros. Todas esas palabras que están diciendo, todas están quedando registradas en un libro. Todas están siendo registradas en un libro. Y el día que lleguemos a la presencia de Dios, esos libros se van a abrir y van a decir: tú, el día tal, a la hora tal, en esta fecha, dijiste esto y esto y esto. Y por eso no vas a entrar en el reino de los cielos. ¡Ah, qué dura va a ser en aquel momento, hermanos! Todos aquellos que no se hayan arrepentido. Amén. Así que los que sirven a Dios y los cristianos no están solos, nada más alejado de la realidad. De modo que aquel que se levante en contra del pueblo de Dios, pues va a estar muy pronto pagando las consecuencias de su osadía.
Aquel que se levanta en contra del pueblo de Dios está actuando de una manera osada y se está exponiendo al juicio de Dios, hermanos. Entonces debemos de equilibrar la balanza, hermano. No se equivoque, no debemos de estarnos equivocando. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, dice allá en Proverbios 16:6. No solamente con misericordia, también con verdad. Tienen que ir de la mano ambas cosas. Dios nos motiva, dice allá en el Salmo 23:4, Dios nos motiva con su vara y con su callado. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No solamente tu callado, a veces también se requiere ¿qué? La vara. Ay, de esa no queremos ni hablar, ¿verdad? Hermanos, corrige tu camino, métete al camino, haz las cosas bien, sé obediente, y Dios no tiene que usar la vara. Dios nada más va a usar contigo el callado. Te va a tratar con toda la ternura del mundo y con todo su amor. Pero pues si somos socarrones y nos salimos del camino y desobedecemos a Dios constantemente, pues llega un momento que Dios va a tener que agarrar esa varita, ese palito, y órale, métase al camino. Porque Dios no quiere que te pierdas, hermano. Es parte de su amor. Y no es que Dios sea un ogro que esté con la vara en la mano queriéndote dar en la cabeza por cada error, cada vez que te equivoques. Dios no es así, hermano. Pero no quiere que te pierdas. Y de alguna manera sí te va a tener que corregir si no corriges el camino, hermano. La disciplina y el amor de Dios, dice en Hebreos 12:6, que van de la mano, hermanos, y esto no es contradictorio como algunos lo quieren presentar. Al contrario, es complementario. Jehová, dice la Biblia ahí en Hebreos 12:6, que al que ama lo disciplina. Dijo el Señor Jesucristo también allá en San Juan 15, dice, ustedes son los yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si los pámpanos pues no dan suficiente fruto, hay que limpiarlos para que den suficiente fruto. Pues hermanos, a veces Dios tiene que quitarnos algunas cosas que nos están estorbando. Tiene que ser una limpieza espiritual en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto, para que nada nos impida que podamos ser de bendición para los demás. Y esta es una parte muy importante del amor de Dios, hermanos. Entonces, todo lo que se ha predicado en esta iglesia, hermano, todo es correcto. No es de que, pues el pastor ya cambió de parecer, porque él antes decía que pues el amor, ¿verdad? No, hermanos, yo les he dicho que el amor es importante, pero también les he dicho también que Dios es fuego consumidor. Les he dicho que el amor también tiene que ser firme. Entonces, hay cosas que a veces las malinterpretamos y después argumentamos que son cosas que no funcionaron. No, hermano, la palabra de Dios siempre va a funcionar. Nosotros tenemos que ser obedientes. No importa que en algún momento Dios tenga que entrar en acción para defendernos, pues así tiene que ser, porque Él es Dios. Amén. Es normal, hermano, que en cierto momento Dios tenga que entrar para defendernos. Es normal que en cierto momento Dios tenga que entrar en acción, porque para eso es nuestro Dios. Él es el protector, no solamente de la viuda, del huérfano, del pobre, del necesitado, pero también de todos aquellos que le servimos y todos aquellos que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Entonces, ¿sí me expliqué bien? Porque algunos dicen, ¿sí entendieron? No. O sea, yo sí expliqué bien las cosas. El amor, además de ser sufrido, el amor, además de soportarlo todo, hay ocasiones en que también tiene que ser firme. Y no por ello deja de ser amor, sino que al contrario, es una parte muy importante del amor que equilibra la balanza. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Te pedimos de tu ayuda, Señor, de tu amistad, que nos ayudes, Padre, porque que hemos
de pedir como conviene, que hemos de entender tu palabra como conviene, pues a veces no lo sabemos, pero necesitamos que tu Espíritu Santo esté intercediendo delante de ti por nosotros con gemidos indecibles, para que nosotros podamos, Señor, pues enfocar las cosas de manera adecuada, podamos estar dispuestos a caminar en tu presencia, y en todas esas cosas podamos ser bendecidos, podamos disfrutar de tu bendición. Gracias por el amor que nos tienes, y por eso mismo creemos que a veces nos tienes que corregir también. Gracias también por esos momentos cuando nos has llamado la atención, porque ha sido por nuestro bien. Gracias a ello, Señor, te amamos y te respetamos y caminamos contigo. Te bendecimos y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues a nuestros hermanos que siguen la transmisión en Facebook, el Señor me los bendiga, los guarde. Y acá no creo, ya terminó la